Hola, pues bienvenidos nuevamente a estas charlas de Proyecto 2021. El día de hoy me siento muy honrado. Contamos con la presencia aquí en la Cacerola Podcast para este Proyecto 2021 con el maestro Pedro Valtierra. Él es fotógrafo y actualmente director de Cuarto Oscuro. Maestro Pedro Valtierra, muchas gracias por la entrevista. Bienvenido a Proyecto 2021. Gracias, gracias. Solamente para aclarar, tengo 34 años dirigiendo Cuarto Oscuro. 35. 35 años, wow. Una experiencia bastante amplia y algo que estoy seguro lo disfruta cada día. Finalmente, disfrutar lo que se hace con la pasión que usted le imprime a su trabajo, pues es algo muy plausible y felicidades por estos 35 años de trayectoria y de estar al frente de Cuarto Oscuro, realmente. De trayectoria, 47 años. Wow, 47 trayectoria, Desde 73 35 años. de Cuarto Oscuro. Entonces, wow, realmente sin duda una trayectoria bastante interesante. Nosotros aquí justamente también siempre pensamos y siempre lo decimos que todo mundo tenemos una historia que contar y todo suma. Y pues sin duda, más de 40 años de experiencia, pues yo creo que cuentan bastantes historias bastante buenas, ¿no, maestro? Pues no sé si sean buenas, son vividas y son muchos años de oficio. Claro. Sí son interesantes, por supuesto, muchas de ellas valen la pena. Uh-huh. El oficio periodístico, pues sí, es interesante, le permite a uno estar en muchos lugares, ver muchas cosas, ¿no? Sí, vale la pena, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Maestro, pues entrando un poquito en materia con estas charlas de Proyecto 2021, nosotros, y digo nosotros en la Cacerola Podcast, creemos que quitarle el valor positivo a las cosas negativas que suceden o a las cosas negativas que hay allá afuera, pues de alguna manera merma el progreso, merma el avance. Partiendo de esta premisa, porque nosotros creemos que sí hay cosas mal, pero lo que queremos es recoger la perspectiva y las opiniones de distinta gente. Entonces, dicho esto, le formulo la pregunta, maestro, que la pregunta es la siguiente, si hubiera algo mal con nosotros, desde su perspectiva, desde su experiencia, desde su expertise en ciertos temas, si hubiera algo mal con nosotros, ¿qué sería lo que está mal? ¿Con nosotros a quién se refiere? Con nosotros como sociedad, con nosotros como de manera general. Sí, hay un abandono social impresionante, Uh-huh. un olvido terrible. Hacia un abandono y un A la olvido. sociedad, un abandono a la sociedad, un olvido a la sociedad, un olvido de las cosas prioritarias, Okay. a los jóvenes, a los viejos, ¿sí? Por parte de nosotros mismos, por parte de quienes se Pues abandonan. por parte del Estado y también por parte de nosotros mismos, ¿no? Pero básicamente el Estado, que es el que debe guiarnos, debe trabajar por mejorar la sociedad, por construir una sociedad mejor, por supuesto con la participación de todos. Yo no soy de los que creen que el Estado tiene la obligación solamente, yo creo que nosotros tenemos la obligación fundamentalmente, pero en México por las características de los gobiernos sí hay un abandono, ¿no? Sí hay un olvido en materia de educación, en materia de salud. No lo estoy diciendo ahora, pues de estos últimos años. Tenemos un abandono de unos 35 años, ¿no? Más o menos. Qué curioso porque a veces es hasta paradójico cómo socialmente si nos damos cuenta de muchas cosas, podemos percibir que efectivamente nos encontramos en un abandono o en un descuido o en un desinterés por parte de quienes nos representan y quienes nosotros pensaríamos que justamente están ahí para que no nos preocupemos, para que no tengamos esta sinergia de las cosas están mal. Y justamente ahorita que estamos en un proceso de renovación de las personas que nos representan en ciertos lugares, políticamente hablando, ¿a qué se deberá esto, maestro, según su perspectiva? ¿A qué se deberá esto? Porque las cosas ahí están, es decir, la información la tenemos, hoy en día estamos a 2 clics de poder saber, de poder informarnos, es decir, ya la información hoy en día, siento yo, creo que no es un pretexto. Anteriormente, hace 30, 20 años quizá, había ciertas cosas a las que no podíamos o era más difícil tener el acceso
en cuanto al acceso a la información, pero hoy en día no. Aún y con eso, justamente si existe un descuido por parte del Estado, ¿quién será el responsable, maestro? Nosotros, que nosotros elegimos en esta democracia representativa, nosotros elegimos quiénes nos van a representar, o entonces ya esta idiosincrasia política con la que se viene arrastrando desde hace muchos años es la que está mal. Entonces, ¿qué sería ahí el señalar qué? Mire, la comunicación, las redes sociales, la tecnología, no nos hace mejores seres humanos, Ujú, ni a los que estamos aquí hablando, ni a los políticos. ok. En efecto, tiene razón usted, hoy es mucho más rápido enterarnos, pero ¿cuál es el mensaje de los políticos? ¿Es mejor el mensaje hoy que antes? No No lo estoy creo. seguro. Entonces hay que tener cuidado. Las herramientas, la comunicación, en efecto, estamos a 2 clics, yo diría a ni casi un clic, pero ¿qué vamos a ver? Ujú, Yo creo que nosotros como sociedad tenemos que tener más conciencia, nosotros y los políticos pues tienen que comprender que los cargos públicos, los cargos políticos son para mejorar, no para robar. claro. Y normalmente una de las características, que no lo digo yo, lo dice, hay incluso empresas que se dedican a robar los niveles de corrupción. Ujú, Y los niveles de corrupción, los políticos llegan en su mayoría, hay excepciones, que llegan a robar, no a construir, no a ujú, mejorar, ¿no? No, yo no soy de los que le echan la culpa a los que ya se fueron, sino ujú, más bien a los que están, ¿no? claro. Porque es muy cómodo decir, no, los que se fueron son este y este y el otro, Ujú, que sí tienen su responsabilidad, que sí tienen sus detalles, sí, claro. pero bueno, yo creo que hay que asumir responsabilidad y ser consecuentes con lo que uno piensa, no esperar que con el cambio vamos a mejorar, porque no es Ujú, cierto, no es ujú, cierto. Yo tengo viendo estas cosas desde 1973 ujú, y le puedo decir, no garantizar, porque yo no soy más que un simple periodista que observa, pero sí le puedo garantizar, por lo menos a mí me garantizo que no creo mucho en los políticos, ujú, no en todos, por supuesto, y yo creo que esta pandemia, el COVID-19 es un llamado de atención para todos, ujú, no solamente para la salud, no solamente claro. para alimentarnos bien, sino también para la salud política, para la salud social. Vienen tiempos de cambio, vienen tiempos que yo creo que van a ser importantes en el mundo, ¿no? No me refiero a un lugar o a alguien en concreto, pero el hecho de que estemos abandonados en general, como decía al principio, Ujú, pues es también responsabilidad nuestra, ¿no? claro. Responsabilidad de los políticos, pero también y básicamente es una responsabilidad nuestra por no asumir un mayor compromiso, ¿no? Con nuestras obligaciones como ciudadanos. Ujú. Este, eso creo, ¿no? Eso creo. Planteaba algo, me llamó mucho la atención, maestro, una frase que nos acaba de compartir, que más o menos parafraseándola es pensar que con el cambio vamos a mejorar, es de alguna manera un error, pero ¿qué tan error pudiera ser socialmente hablando, por ejemplo, el pensar que con un cambio vamos a mejorar? Porque finalmente el hacer las cosas diferentes, más bien el hacer las cosas iguales nunca va a poder traer un cambio, inclusive la No, definición. espérame, no, espérame. Me refiero a los políticos que van a cambiar. Ah, ok, ya, No, ok. no, no, no. Un O sea, cambio, sí, el cambio político no nos beneficia en ok, ya, sí. ya. Sí, no, no. O sea, O no sea, un como cambio, esta alternancia de colores, por así decirlo, ¿no? esa alternancia de colores. Sí, Ok, no. ya. Eso no es garantía de cambios. Ujú, ujú. Y a las pruebas me remito. Sí, exactamente. No, Porque los justo eso. cambios, dígame, perdón. Sí, no, justo eso, porque cuando pensamos que un cambio va a beneficiar, evidentemente no podemos saber el resultado
de las acciones o las consecuencias que vayan a tomar o a tener las decisiones que tomemos en determinado momento. Pero justo eso, o sea, efectivamente a las pruebas, creo que nos remitimos mucho porque pues las pruebas ahí están. A lo que políticamente se refiere, pero a lo que socialmente se refiere como comunidad, como esta identidad que nosotros necesitamos, pues ahora sí que tener para sentirnos incluidos dentro del núcleo social. ¿Qué haría falta entonces? O sea, si digamos que ya detectamos que o lo que estuviera mal, dentro de muchas cosas que pueden estar mal, el abandono por parte del Estado hacia la sociedad o la desinformación, y digo desinformación entre comillas, que puede haber a la hora de elegir a quienes nos van a representar, ¿cuál sería entonces, no la panacea, pero a lo mejor un método desde su perspectiva, maestro, a lo mejor un método o algo que pudiéramos hacer distinto para intentar cambiar eso? ¿Habría algo que se pudiera hacer? Nosotros lo podemos hacer. Mire, no es una panacea. Ujú, Estamos en un país supuestamente democrático. ujú, Yo tengo mis dudas respecto de la democracia, ¿no? ok, Y ese tema hay que hablarlo, hay que claro, reflexionarlo, ¿sí? No es claro. así tan fácil. No, yo me refiero al cambio político, no nos garantiza que va a ser mejor. Evidentemente, hay la posibilidad Ujú, de que se trabaje mejor, que se trabaje con decencia, con respeto y con proyectos que claro. realmente beneficien a la sociedad y que no se dediquen a robar. Esa es la idea, ¿no? Ujú, ¿Qué tenemos que hacer nosotros como sociedad? Bueno, pues vigilar que eso se cumpla, trabajar en ese sentido. ujú, La esperanza siempre va a existir de claro. que un político llegue y transforme, pero en sí misma la propuesta del cambio de persona no te garantiza. Ojalá y sea cierto, ¿no? Ojalá Ujú, y vivamos momentos importantes. Lo que yo me refería hace ratito cuando hablaba del ujú, cambio es respecto de la mentalidad que tenemos ahora después de la enfermedad, ¿no? Que va a haber ya. cambios importantes en la sociedad en general, no solamente en México, sino en el mundo, Ujú, por la enfermedad. Nos hace mucho más conscientes de nuestra participación en nuestro espacio de convivencia, ¿no? sí, sí. Yo espero que seamos mucho más responsables nosotros como sociedad y que los que se dedican a la política profesionalmente asuman también una tarea de responsabilidad y sobre todo de mucha honestidad, ¿no? Se pudiera decir que existe entonces una corresponsabilidad en lo que está sucediendo mal, porque no es un secreto para nadie y las cosas están allá afuera, que hay muchas cosas que a lo mejor se pudieran hacer mejor. Digo, no quiero juzgar y no quiero asumir a priori que las cosas se estén haciendo mal, pero siento que sí se pueden hacer de una mejor manera. Pero existirá entonces esta corresponsabilidad, o al menos es la lectura que yo le doy, maestro, corríjame si estoy mal, en el sentido de que entonces sí habría una falta de información por parte de la sociedad. eh, Justamente para tomar decisiones más y mejores informadas, y una corresponsabilidad también de la clase política, por así decirlo, a ver, no sé si plantearlo por navegar con esta doble moral, porque justo ellos sí plantean que ellos son la panacea, y ellos en sus campañas, y ellos plantean que ellos están bien y los de enfrente están mal. Pero entonces, ¿será una corresponsabilidad tanto de la falta de información de la ciudadanía para tomar decisiones y de esta, no sabría si definirlo como una doble moral en el Pues es una, discurso político? sí, no es una campaña política y bueno, pues siempre el que está en campaña le echa al otro Ujú, y pues hay que tener cuidado, ¿no? claro. No es así de sencillo, no es así de fácil. Yo sí creo que la sociedad tiene la responsabilidad de vigilar y de estar atento a que no nos creamos todo lo que nos dicen, ¿no? Ujú, O sea, finalmente son discursos políticos, son campañas, claro. no creernos lo que dicen, para tratar de reflexionar, de analizar lo que está diciendo cada uno. Bueno, vivimos en una democracia, eso va a ocurrir siempre, va a haber candidatos, va a haber gente nueva. Yo siempre confío en que los políticos asuman una tarea de más responsabilidad, de cumplir sus objetivos y de trabajar y sobre todo, pues de respetarnos, ¿no? De ver que somos adultos y que es un país en medio de la
pobreza, de la marginación, del abandono, del olvido. No todos los jóvenes tienen acceso al trabajo, a la educación, y bueno, estamos viendo las consecuencias, ¿no? De ese abandono, ¿no? Yo no estoy señalando a ningún grupo, ni a ningún Sí, sí, claro. Sí, presidente, ni a sí. ningún gobernador. Estoy hablando en general de la responsabilidad que hay hacia los jóvenes. No fuimos capaces de crear condiciones diferentes, ¿no? Ujú, Y eso es una tarea de los políticos, pero también es una tarea nuestra, ¿no? claro. Creo que nosotros como sociedad tenemos la obligación de exigir y de estar pendiente de la construcción o de la organización misma de la sociedad, ¿no? Maestro, ¿usted en dónde cree que fue el punto de quiebre o en donde se desvirtuó justamente el tema de la clase política, el tema de la democracia, el tema de la burocracia? Porque, a ver, finalmente la burocracia y la política como tal surgen o se crean para eficientar y facilitar ciertos procesos. Digo, yo soy de las personas que cree que todo el tiempo se está haciendo política, solamente que ya el término o la definición de la palabra como tal se desvirtuó por las malas prácticas, inclusive de la misma burocracia como tal. O sea, la burocracia en estos procesos administrativos, la burocracia surge y sale para tener una mejor rendición de cuentas y tener un mejor reparto equitativo de los productos, servicios o necesidades que se tenían en su determinado momento. Se fue desvirtuando, hoy por hoy lo podemos ver a todas luces allá afuera, pero ¿dónde cree usted, maestro, que se empezó a desvirtuar y por qué se desvirtuaría el propósito con el que estas dos vertientes surgen, la democracia, la burocracia o la política? ¿En dónde nos perdimos? No, son procesos muy lentos y una Ujú, respuesta respecto de esta pregunta es compleja. Yo no claro. tendría, porque yo me dedico a hacer fotografías, Ujú, claro, a observar. ujú, Hay estados que han fallado, hay estados que han sido débiles y que han ujú, sido sujetos a grupos, ¿no? Que están ujú, sujetos a grupos. Yo creo que la presencia de una cierta corriente económica en el mundo ha llevado a que los organismos internacionales financieros estén muy bien y ujú. los pueblos estén muy pobres, ¿no? Muy mal, claro. Este, mm, yo no soy un economista, no soy un político. Ujú. Sí, ¿no? Creo que el Estado mexicano ha tenido en distintos momentos una fuerte participación en cuanto a mejorar a la sociedad. Y yo veo que en los últimos años, los gobiernos mexicanos, en los últimos 35 años, pues han ido por otro lado, ¿no? Ujú, Se han olvidado del bienestar, ¿sí? Yo no estoy hablando porque luego la gente se confunde, hay mucha ignorancia, se ujú. confunde. Yo, por ejemplo, citaría como ejemplo los países europeos. Ok. Finlandia, Dinamarca, Noruega, Suecia. Yo citaría estos gobiernos, los propios alemanes, los propios austríacos, como la relación con la sociedad es diferente, ¿no? Ujú. Porque aquí alguien me diría, es que tú eres comunista, el comunismo para empezar ni existe, ¿no? Sí, ¿no? Es un invento ahí de grupos muy conservadores, ¿no? Pero Ujú, tenemos que comprender que el Estado es el guía, ordena a una sociedad, ¿no? No privilegia a un sector de la sociedad, ¿no? claro. Este, y se requiere aquí de una reflexión seria, ¿no? Porque luego hay mucha ignorancia y todos nos sentimos muy importantes a la hora de opinar y este presidente es esto y el otro era Ujú. mejor, aunque Sí, sí. robara. Yo no estoy hablando bien de ninguno de los presidentes, ni del Ajá. actual, ni de los pasados, Ujú, pero solamente es muy importante tener memoria, no olvidar lo que cada uno ha hecho y que cada presidente de la República responda a la sociedad, ¿sí? Incluyendo al de actual, ¿no? O sea, ujú. yo no soy simpatizante. Como periodista, mi idea, mi tarea es informar, ¿no? Claro. Y contar lo que pasa y como fotógrafo, pues bueno, ver lo que está pasando. Ujú, Pero respecto de la pregunta, ¿dónde
se perdió, yo creo que es un proceso largo, ¿no? Ujú, Y tendríamos que volver a leer a Octavio claro. Paz, El laberinto de la soledad, Ujú, o bien hacer algunas reflexiones sobre el Estado mexicano en distintos momentos históricos, pero con gente muy abierta, ¿no? Gente seria, porque luego hay también cada personaje por ujú, ahí, incluso muy famosos, ¿no? Que sus claro. reflexiones van más allá y van al ataque, en fin, todo eso. Yo no sé en qué momento el Estado mexicano o la política mexicana falló, pero sí siento que lo que están haciendo en la actualidad, bueno, no sé, hasta que termine daré mi opinión, pero no sé en qué momento tronó o se desvirtuó, ¿no? Ujú, Son historias ahí sí para expertos, ¿no? claro. Cómo el Estado abandona, cómo se olvida, ¿no? Entiendo que no, yo no estoy hablando de un gobierno populista, de un Ujú, gobierno paternalista, ¿no? Porque el paternalismo hay para pobres, pero también hay para los sí, claro. otros, ¿eh? O Sí, sea, ahí es cuestión de ver la historia, ¿no? sí, ese O sea, asistencialismo siempre ha existido para ambas partes. no, pero hay empresarios que viven del Estado, ¿no? Exacto, sí, sí, Podemos sí, dar justo eso. una lista larga, ¿no? Ujú, Pero no quiero yo entrar en una sí, sí, polémica porque yo, como le digo, yo soy un simple fotógrafo claro. que anda por la vida haciendo fotos y no soy un político, ¿no? Ujú. Pero finalmente, y ya para ir concluyendo, maestro, me imagino que digo, como todos nosotros que al final del día tampoco no estamos tan inmersos en el tema de la política, pero sí somos ciudadanos y sí tenemos también evidentemente el derecho de hacer escuchar nuestra voz. Y justo la síntesis entonces que yo le daría a esta charla sería que justo este abandono por parte del Estado en el que se tiene con la sociedad también sería curiosamente se crea justo esta simbiosis porque pues el Estado abandona a la sociedad, pero la sociedad tampoco no se hace inmerso en esta democracia participativa, no una democracia representativa, sino participativa, porque finalmente no terminamos de entender que esas personas que buscan algún puesto público, pues vienen, se acercan a nosotros para pedirnos chamba, porque ellos trabajan por y para nosotros. Eh, y siento yo entonces, y la síntesis que le daría a esto es que lo que está mal o lo que estaría mal sería esa falta de interés y esa falta de la democracia participativa por parte de la sociedad. Sí, eso es, la democracia está bien, digo, Ujú, hay que elegir a los candidatos, ujú, pero pues nosotros también tenemos que buscar que sean buenos candidatos, ¿no? claro. Usted ha escuchado grabaciones ahora de algunos candidatos que Ujú, están haciendo ya las cuentas de lo que les van a dar y cuánto se van exacto. a quedar con ellos, ¿no? Sí, sí. O bueno, vemos que hay 8 candidatos, ¿no? O 9 candidatos a la gubernatura y dices, Ujú. caray, ese dinero podríamos utilizarlo en otro. En otras cosas más En productivas, claro. otras cosas, ahora es justo que haya 8 candidatos, que haya 5, pues sería justo si ellos pagaran, ¿no? Ujú, Pero pagamos nosotros, ¿no? claro. Ese es un tema complejo, Ujú, pero finalmente yo tengo derecho a opinar y tengo la obligación de opinar, claro. pero cuando hay 10, 12 candidatos, dices, ah, caray, aquí no anda, aquí algo está mal, Ujú. porque nos cuesta mucho a nosotros, Sí, ¿no? no, y finalmente también las opiniones cuando suceden este tipo de ejercicios democráticos, y digo ejercicios democráticos porque realmente no, siento yo que no son del todo democráticos, justo por eso, porque luego terminamos eligiendo al menos peor, no al mejor, que paradójicamente surge esta forma de ejercer la democracia tan peculiar. Y ese sesgo justamente que se puede crear al tener tantas opciones, y también digo opciones entre comillas porque siento yo que no necesariamente son opciones viables porque no fueron opciones de la sociedad, sino fueron opciones de otros personas, órganos, instituciones que jamás le consultaron al pueblo o que jamás tuvieron esa atención hacia alguien más para entonces decir que sí fue democracia. Pero sí digo, efectivamente ese es un tema mucho más complejo que también yo no parto, o yo no parto pensando que tengo la verdad, sino simplemente es mi opinión. Pero entonces, justo eso, siento yo que la lectura que le pudiéramos dar a esta charla es, eh,
un poquito más de interés de la sociedad y un poquito más, quizá, no sé si levantar un poquito más la vara para que justamente los resultados de las personas que nos vayan a representar en ciertos cargos o encargos públicos, pues tenga que un poquito más de preparación, congruencia, la brújula moral que les funcione mejor, pero justo haciéndose más partícipes y más informados, ¿no, maestro? Sí, no, bueno, pienso que hay necesidad de que los políticos se preparen, ¿no? Ujú, Más. No es suficiente tener cargos públicos, ¿no? Se preparen, sean honestos, chambeen realmente por el interés público, no por interés de grupo. ujú, Eso me parece que tiene que ser así. ujú, Entiendo bien las relaciones y todo lo que se da, los juegos políticos y eso, pero no sé si tenemos todavía tiempo porque la situación está muy complicada en el país, en general, bastante. todos Ujú, los aspectos. Y yo sí creo que si hubiera voluntad se puede enderezar un poquito el barco, porque si no va a pique, ¿no? ujú, Este, y bueno, pienso que los políticos tienen su responsabilidad, pero también nosotros tenemos la claro, responsabilidad. totalmente. Indudablemente nosotros tenemos la responsabilidad. Los periodistas de ser honestos, con ética, y los políticos también ser respetuosos y tener ética. Eso creo, ¿no? Yo creo que una sociedad, para construir una sociedad diferente, no se trata de la noche a la mañana, ¿no? No, sí, es un proceso Sea, que lleva son tiempo. procesos lentos y Ujú. luego somos nosotros muy ocurrentes y decimos, por ejemplo, Bastante. respecto de la violencia, oye, no, pues que no han bajado las cifras de la violencia. Yo le digo con todo respeto, las cifras de la violencia en 15 años no van a bajar, no Ujú, porque Pedro Valtierra quiera, sino porque las condiciones que la han generado, pues ahí están, ujú, va a permanecer, ¿no? claro. Entonces, a lo mejor vamos a ver resultados en 4 o 5 años, no sé. Yo no creo en los Ojalá. políticos, yo no creo en los políticos que dicen, no, no, yo voy a terminar con la violencia. Eso es un engaño terrible, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, Pero bueno, pues ahí quedó la opinión, la perspectiva y el punto de vista del maestro Pedro Valtierra. Maestro, muchísimas gracias por concedernos esta charla, por acercarse y compartirnos su punto de vista sobre esta pregunta en Proyecto 2021. bueno, pues aquí estamos, le mando saludos, cuídense. Listo, maestro. Muchas gracias. Y ustedes también, muchas Ándele, gracias por vernos y escucharnos. Y nosotros nos vemos y nos escuchamos en un proyecto más de 2021. Recuerden, quiéranse mucho, cuídense un poquito más y nos vemos. Chao, chao. ándele, saludos.